Tenemos un sistema de economía liberada que es Estados Unidos. Trump era más pensante, Donald Trump, pero como somos pendejos acá, nos venden la idea de que Trump era un imbécil. Y Trump de imbécil no tenía nada. Era proteccionista de su país, no quería que le destrocen su economía, la venta de productos elaborados con patentes norteamericanas afuera, limitaba los gastos militares, no les convino. Y le armaron la del oso con tal de sacárselo de encima a Trump, porque ese era el gran objetivo. Porque Estados Unidos no puede vivir sin hacer guerras, porque tiene una industria caminando. Si ustedes tienen una industria de fabricar chocolates y llega un momento donde nadie quiere comer chocolates, se quiebra la industria. Entonces tienen que obligar a que la gente coma chocolates, porque si no se quiebra la industria. Entonces necesitan dar uso a todo ese armamento que va saliendo. Y entonces para eso se arman estos conflictos y se utilizan los nacionalismos falsos y no se entienden los problemas. Por ejemplo, nosotros pensamos que Ucrania es un país y que Rusia es otro. Y que claro, están peleando porque se les ocurre a los rusos o a los ucranianos. Dentro de Ucrania, estas cosas investiguen, por favor. El ser humano tiene que tener como adicción la investigación, pero la investigación seria, no comiendo cuentos. Dentro de Ucrania, en la Rada, en la asamblea que se llama de Ucrania, había el partido prorruso. ¿Por qué? Porque toda esa región del Donbass, donde está Donetsk y Yura y una cantidad de sitios, toda esa zona es habitada por etnias rusas que viven allí centenares de años. Entonces no es de que eran ucranianos del 100%, etnias rusas. Entonces, claro, lo que hicieron es provocar la bronca para que salgan despavoridas esas etnias rusas y vuelvan y se vayan a Rusia para dejar en la cancha libre para que sea poblada solo por ucranianos. Pero gente que vivió allí cientos de años. ¿Acaso que el tema es como lo pintan? Entonces hacen aparecer agresor al que está devolviendo el golpe, incluso contra su propia gente, tanto que habían diputados que funcionaban hasta hace poco en el parlamento ucraniano, que eran del partido prorruso. Incluso hay dirigentes que hasta ahora tienen problemas porque tienen dirigentes en Ucrania y políticos en Ucrania que son prorrusos. Entonces tienen ese terrible problema que no saben cómo sacárselo de encima. Y está jugando con fuego ahí Zelensky. Claro, ayudado y manipulado por la OTAN y por Estados Unidos en especial, que lo están utilizando como un pelele. Además que anda con sellos nazis y con una cantidad de vainas que usa. Entonces, es lo que pasa, pero Estados Unidos se desinfla precisamente por lo que combatía Donald Trump. Salen las empresas norteamericanas que no tienen padre ni madre y se ponen a fabricar productos en otros países. Ustedes cuando compran un producto, ustedes ya no compran muchas de las cosas que a Estados Unidos. Antes ustedes, por ejemplo, iban a una empresa y decían, quiero un carro Ford, por poner un ejemplo. Y decían, sí, aquí está el carro Ford, y no desfabricado en Estados Unidos, aquí está. Ahora ya no sabe usted dónde es el Ford. Si es una camioneta, puede ser argentina. Si es un Territory, o sea, un todoterreno, es fabricado en la India. Entonces, pero regresan para competir con otros productos norteamericanos. Es lo que combatía Donald Trump y decía, ¿cómo puede ser que lleven las patentes para regresar a competir y hacer pedazos la industria norteamericana? Y usted tiene un terrible problema ahí interno. Tiene un terrible problema y todo esto impacta en la banca, en el sistema financiero, en las tasas de interés, que tuvieron que subirlas porque si no quebraban. Entonces todo esto impacta en una economía que es una economía de guerra, porque es una economía no de guerra porque están mal económicamente, únicamente, sino porque es una economía que está preparada para dar guerra e imponer un mundo unipolar a todo el mundo, y eso no lo van a poder hacer. Entonces acaban de abrir un nuevo frente, como abrieron tantos frentes en el Medio Oriente, pero nunca es nada más cuestión de pensar, ¿cuándo han abierto un frente en África, por ejemplo? Donde no hay, salvo Libia, donde se metieron porque ahí hay petróleo. La parte norte de África es petrolera. Hay petróleo en Libia, en Etiopía, en Argelia, algo en Egipto, en Omán y todo ese tipo de sitios. Entonces ahí sí les interesa, pero a la parte septentrional de África ni siquiera saben los gringos que existe allí. Porque ellos están donde está el poder, donde está la energía. ¿Y cuál energía? El petróleo.
el gas, porque los únicos que no se creen el cuento de que podemos salir del petróleo de un día para otro son los gringos. Nosotros somos los pendejos que andamos soñando en pajaritos. Ya los Estados Unidos salieron esta semana pidiendo que la consulta, que no sé qué. O sea, están en la lona, están en otro país. El mundo no puede vivir sin energía y los Estados Unidos tampoco, porque incluso Estados Unidos tiene reservas de petróleo y de gas muy grandes. Pero ¿qué hace Estados Unidos? Con esto finalizo. Estados Unidos produce petróleo y produce gas. Produce petróleo y gas, pero no produce todo lo que debería producir, porque primero quiere comerse las reservas de todo el mundo. Entonces importa petróleo, pero no porque no puede, porque está obligado a importar, sino que importa para no comerse todo lo que tiene, porque no son pendejos. Nosotros hasta el último barril de crudo lo sacamos, ni siquiera lo procesamos dentro del Ecuador. Entonces, ese es el gran problema, ellos tienen claro, y nosotros tenemos un peligro inminente en el corto plazo, y de una vez lo digo, en esta fecha, en marzo del 2023. Argentina decidió meterle todo el acelerador al desarrollo de lo que se llama los yacimientos de vaca muerta, que quedan en Neuquén, en la parte sur de Argentina. Primero, que es un proyecto, ese sí, ultracontaminante, como también el crudo de Estados Unidos de ciertos sitios, que es lo que se llama el petróleo de rocas de esquisto, que tiene que utilizar productos químicos que son, pero enormemente más contaminantes que la extracción petrolera en otra parte. Y ese petróleo va a ir a competir ¿con quién? Porque van a construir, lo acaba de anunciar el ministro de Sectores de la Energía de apellido Massa, de Argentina, van a construir oleoductos a Chile. Chile es nuestro mercado cautivo para vender petróleo. Claro que lo vendemos a través de empresas internacionales, pero nuestro petróleo va a Chile. Y sucede que Chile va a llegar un momento donde le diga al Ecuador, ¿sabe qué? Ya no quiero nada. Va a afectar a nuestro comercio. Uno tiene que pensar en todo eso. Pero además una cosa, acaba de tomar una decisión Joe Biden, de entrar con un proyecto, pero así a lo bestia, de ya no solamente el proyecto antiguo que tuvo Obama, porque Obama, otro demócrata, fue el que rompió la moratoria petrolera en lo que es Alaska y la costa de Virginia. Y de ahí vino la explotación en masa del petróleo de Alaska y de la costa de Virginia. Y ahora viene un nuevo proyecto, pero este es un megaproyecto, que van a entrar a Alaska, pero a lo bruto, para sacar petróleo. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué sacan petróleo? ¿No dicen que es facilito quedarnos sin petróleo y que vamos ya a un mundo donde las fuentes alternas de energía y ya se acabó? Pues es esto. Cuentos que es para tontos. Y aquí en el Ecuador lo que más hay es gente ingenua, que coge ese tipo de cuentos y entonces comienzan a abanderarse de cosas que son imposibles. La energía prevaleciente en el mundo de aquí para muchísimos años seguirá siendo el petróleo. Seguirá siendo el petróleo. Porque el mundo no puede hacer una transición como la que teóricamente se imagina. Entonces todo esto hay que verlo, y tenemos un Estados Unidos que está dispuesto a imponer sus decisiones al mundo por la forma como maneja su economía y su poder. Eso en breves líneas para entender cómo se maneja el tema. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.